Me gustaría hacer mías estas últimas palabras de Ovidio, ¿no? Sobre todo en su última referencia a este mandamiento que no hace demasiado tiempo y de forma muy unánime esta Cámara puso encima de la mesa, ¿no? Yo creo que ahí hay un camino que debemos transitar, debemos recoger y debemos de alguna manera auspiciar, porque quizás sea el más justo dentro de un contexto que, como estamos señalando, es extraordinariamente complejo. Y me gustaría volver a poner en el centro de ese mandamiento las palabras que yo utilicé para cerrar aquella locución, y es que nunca debemos olvidar que estamos hablando de personas, no de plazas. Creo que todos los portavoces de Administración Autonómica llevamos desde finales de abril pegados al teléfono, escuchando historias de vida, historias humanas, historias encarnadas, que realmente, bueno, al menos a mí, me ponen en muchos casos el corazón en un puño y me dejan sin palabras, porque esa esperanza que habíamos dibujado, efectivamente, no podemos no satisfacerla. Y me gustaría, al hilo de todo lo que se ha hablado aquí, hacer tres reflexiones. Creo que la última de ellas es la más importante y además voy a recoger una cuerda que usted me ha lanzado, que es la de la responsabilidad de la izquierda, de la cual no quiero hurtar a la organización a la que represento. En primer lugar, yo creo que yo tengo un temor, que aquí se ha mencionado, que es descapitalizar la experiencia de la Administración asturiana, ¿no? No podemos adelgazar el talento de muchos servidores públicos que llevan entregados 15 o 20 años de su vida a mantener vivo y en marcha una máquina muy compleja y que nadie mejor que ellos conoce. Sería pegarnos un tiro en el pie renunciar al conocimiento que esta gente tiene de la dinámica interna y del funcionamiento de la mayor empresa pública de este país. Por otro lado, a mí me da miedo, y Luis Fanjul lo insinuaba, que creo que se puede dibujar en el horizonte una convulsión en el ámbito judicial, ¿no? Podemos vernos en una tesitura de multiplicación de pleitos, en enfangar una situación ya de por sí compleja a nivel de legalidad, como vemos aquí se dan la mano desde instituciones que nos parecen tan ajenas como Luxemburgo al último tribunal que está en nuestra casa, en la calle en la que vivimos, ¿no? Y ese tejido extraordinariamente complejo, pues tenemos que de alguna manera evitar que se enrede aún más. Pero para mí la parte más decisiva de esta discusión que tenemos aquí, señor Cofiño, es lo que me atrevo a llamar una dimensión ética. Y creo que la portavoz de Vox, de alguna manera, nos ha sacado las vergüenzas a los tres grupos de izquierda que estamos aquí representándonos, cuando ha venido a insinuar que lo que bajo ningún concepto toleraríamos en la empresa privada, es decir, prácticas abusivas, ahí levantamos la mano inmediatamente y ponemos el grito en el cielo para decir qué malos son los empresarios que precarizan a sus trabajadores, que sin embargo lo llevemos consintiendo en mucho tiempo en la administración pública. Mi tocayo, el señor Suárez, hablaba en su última intervención en la Cámara de que quería una administración ágil y flexible. Yo también la quiero, pero quiero también una administración decente. Y creo, sinceramente, que los grupos de izquierda deberíamos entonar una especie de mea culpa colectivo, porque somos partidos que nos decimos de progreso, de defensa de los trabajadores, de defensa de lo público, y me parece que no hemos estado a la altura. Y como ve, no estoy personalizando en usted el problema, y estoy asumiendo efectivamente que este es un problema de largo aliento y de largo recorrido. Pero sospecho que no hemos sido capaces de atender esta demanda cuando era necesario, hemos dejado que el problema se enquistara. Y además hemos generado algo tremendamente perverso, y es que hemos estado y seguimos enfrentando a colectivos de trabajadores entre sí. Enfrentamos a estos jóvenes de los que usted hablaba, que tienen todo el derecho a sentirse en posesión del anhelo de conquistar una plaza en la función pública, con los trabajadores que han entrado por los medios que sea y están satisfaciendo hace años esas funciones de interinidad. Estamos creando guetos dentro de la Administración y condenando a que entre ellos mismos
muchos trabajadores se enfrenten cotidianamente a situaciones tremendamente desagradables y tremendamente perversas. Y todo eso creo que no nos lo podemos consentir de ninguna manera. Así que, insisto, invitarle a que quizás recorra esa senda que esa proposición no de ley que este Parlamento aprobó con una gran mayoría nos parece que es el camino correcto para solucionar en la medida de lo posible estos problemas. Muchas gracias.